La puerta hacia el deporte para la mayoría de la gente ha sido: tienen un arma, quieren practicar, se aburren porque normalmente vas al polígono y tenés un blanco ahí estático y es relativamente fácil, ¿verdad? Agarrar el arma y le pegas al centro del blanco y bueno, ¿y qué más hago? Que quizá no, la gente no sabe cuáles son las habilidades que hay que desarrollar y demás, y la parte del tiro deportivo te lleva muchísimo más arriba, digamos, de las habilidades básicas que podés hacer vos solo en un polígono disparando estático. Un saludo para todos, como siempre, agradecerles que estén sintonizando, que estén viendo cada uno de los capítulos, y hoy no va a ser la excepción. Personalmente, un capítulo que hace tiempo queríamos hacerlo, queríamos traer a nuestro invitado, a alguien que admiro muchísimo en todo este tema del tiro deportivo, y sabemos que a través de lo que hoy vamos a contar vamos a evacuar muchas dudas. Y ojalá mucha gente se motive a ser parte de esta comunidad tan grande que hay en Costa Rica como lo es el tiro deportivo, Eduardo. Sí, ojalá a bastante gente le llame la atención y también abra esa perspectiva de que mucha gente cree que las armas son solamente como para defensa o otras personas para cacería, y en realidad aquí en el país hay varias vertientes deportivas y ahorita vamos a estar abordando una de esas. El invitado que traemos el día de hoy, pues primero que todo agradecerle, ya lo vamos a presentar, y obviamente un gran exponente, ¿verdad?, en ese tema en el país, y que nos va a evacuar bastantes dudas. Ojalá la gente también se interese y de nuevo, si le interesa, que siga profundizando ahí, que siga buscando información, que siga instruyéndose, y ojalá, pues quien quita, le guste y comience con ese hobby, ¿verdad?, que es muy, muy atractivo. Así es, me robó la idea. El tiro deportivo es uno de los argumentos principales, ¿verdad?, de que para combatir esa noción de que las armas solo sirven para matar, ¿verdad? Porque ustedes tienen eventos deportivos mes a mes, casi que todos los fines de semana, y que yo sepa, nunca se muere nadie, no se mueren como la gente que de verdad, y las armas son, con sacar un arma ya se muere todo el mundo, que es la noción que venden en muchos políticos y muchos medios, ¿verdad? Entonces es un tema muy interesante el tiro deportivo. Yo creo que no podríamos tener a nadie mejor para conversar del tiro deportivo. Un saludo ahí de antemano a los muchachos de Azotipra, que los compañeros portadores legales y que participan con el tema de tiro deportivo, que ojalá ahí nos... Murillo, podrá salir herido el orgullo de más de uno ir a una competencia, pero... Yo no me meto, yo no me meto porque no quiero decepcionarme de mí mismo. Un día esto es de hecho un amigo dice que fue a una, no fue hace poco, fue hace unas semanas, y ahí puso en el grupillo que le fue tan mal que sintió que quedó en negativo, que quedó con puntaje negativo. Fue por primera vez. Era la primera vez. Es que es un proceso. Y otro dice que él va y dispara al polígono y normalmente le va bien, pero fue un día con ellos y dice que ese día le salió mal todo lo que podía salirle mal de los nervios que se llevaba, pero es toda una experiencia, ¿verdad? Pero igual, muchísimas gracias. Bueno, lo presentamos de una vez a don Rodrigo Carvajal, que la mayoría de los que tal vez nos están viendo, escuchando, ya conocen el nombre, pero presidente de la Asociación de Tiro Práctico, Azotipra, como le conocemos por su abreviación. Muchas gracias, Rodri, por estar con nosotros acá, y esperamos que les podamos brindar ahí bastante información a la gente de lo que es el tiro deportivo y evacuar todas las dudas que se nos vengan a la mente, porque yo tengo preguntas, me imagino que todos tenemos preguntas y preguntas que uno lee y oye otra gente haciendo, entonces ojalá podamos evacuarlas hoy. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes más bien por el espacio, porque sí, como dicen ustedes, en este país hay todo un tabú, ¿verdad?, con el tema de las armas, y realmente
a nivel deportivo, el arma es una herramienta o un instrumento como lo es una bola para el fútbol o una bicicleta en el caso del ciclismo. Entonces es simplemente familiarizarse con las medidas de seguridad y la manipulación, y de ahí en adelante pues seguir desarrollando habilidades y creciendo y invirtiéndole el tiempo que cada uno le pueda invertir, ¿verdad? Que es de las primeras cosas que yo siempre le digo a la gente. Lo primero que nosotros decimos es, uno tiene que hacer las paces con cuánto tiempo y cuánto dinero puede y le quiere dedicar, ¿verdad? Si vos tenés 50 tiros para disparar al mes, bueno, ¿cómo vas a hacer para sacarle el mayor provecho a esos 50 tiros? Y si no, puedes entrenar en seco, que podemos abarcar un poquito de eso, ¿verdad? Que tiene muchísimos beneficios y es gratis, pero sí, es todo un mundo, y siempre estamos buscando cómo hacer que la gente conozca más sobre el deporte, porque realmente es mi pasión y la pasión de muchos, y entre más crece el deporte, más sube el nivel, y pues mejor para todos. Sí, es que como todo deporte lleva un esfuerzo a nivel de tiempo y también un gasto, como cualquier otro deporte, y eso es lo que hay que entender. Así como entendemos que la vida de nosotros puede estar en peligro y tenemos que entrenar para una situación de defensa, el deporte también implica y de una vez entrena para lo que pueda venirse. Rodri, yo quería hacer una pregunta, igual si no puedes contestar no hay ningún problema, pero antes de empezar con el tiro deportivo, antes de empezar con Azotipra, yo quería saber un poco acerca de usted. ¿Cómo nace o hace cuánto usted decide ser un portador? Si primero decide portar un arma para la defensa o ingresa de una vez al tema deportivo y no sé, o sea, tal vez contarnos un poco, porque sí, digamos, en el caso mío, y sé que muchas personas lo consideran a usted hasta una institución en el tema del tiro deportivo y más ahora, ¿verdad? Por sus labores actuales y demás. Y creo que sería bonito tal vez comentarle un poco a la gente cómo fueron esos inicios. Claro que sí. Yo de hecho entré como tarde al mundo de las armas. Fue en el 2009. Yo siempre he sido de hobbies y de estar muy de cabeza en lo que hago. Y por muchos años practiqué ciclismo y competía en ciclismo de ruta y de montaña, y calzó con que estaba dejando el ciclismo porque ya estaba bastante cansado de entrenar de 3:40 a la madrugada, 6 para después ir a trabajar, con que nos estábamos pasando de casa, y entonces dijimos, bueno, creemos que es una buena opción comprar un arma para tener, para defensa del hogar, y como diría mi esposa, ¿verdad? Que soy medio obsesivo, dije, bueno, si vamos a comprar un arma tenemos que llevar un curso, tenemos que aprender a utilizarla, y entonces hicimos eso, ella también aprendió, y de repente dije, bueno, ahora que ya no tengo deporte, debe haber un deporte con armas de fuego en el país, y me puse a investigar, y en efecto había, entramos por ahí, y de repente los mismos que estábamos ahí participando dijimos, bueno, pero esto no está como formalmente organizado. Entonces decidimos fundar una asociación de tiro para que todo el dinero que se recaudaba se reinvirtiera en el deporte, y así fue como nació la Asociación de Tiro Práctico. ¿Alguna vez has estado en algún enfrentamiento defensivo o has tenido que sacar el arma de fuego? No, gracias a Dios no, pero igual ese es uno de los temas, ¿verdad? Que como portadores fue una decisión que yo tomé previo a comprar el arma, y que hablé con mi esposa también, y ella también llegó a esa conclusión, ¿verdad? Y es una decisión consciente que uno toma y dice, bueno, si voy a tener un arma es porque sé que si voy a tener que usarla para defender mi vida o la de un ser querido, lo voy a hacer, que es también parte, ¿verdad?, de ese falso sentimiento de seguridad que puede tener la gente a veces. Entonces hay que tener muy claro que aunque un arma es una herramienta como un martillo, tenemos que ser lo suficientemente responsables para estar primero capacitados, y después saber que si la vamos a usar, sabemos cómo usarla, para evitar que más bien vaya a salir en contra nuestra, ¿verdad? La misma arma que podemos tener. Eduardo. Rodrigo, tal vez comenzar a explicarle un poco a la gente en qué consiste esa parte de tiro práctico, porque muchas personas habremos escuchado en algún momento de tiro olímpico y otras modalidades que hay por ahí que siguen teniendo que ver con la parte deportiva. Entonces, ¿qué es esa parte que tal vez diferencia? Perfecto, sí.
En la parte del tiro hay, digamos que muchas ramas, ¿verdad? Entonces está la parte de tiro olímpico, que es lo que la mayoría de la gente conoce, ¿verdad? Que es el típico que ve uno en las Olimpiadas, ¿verdad? Que está ahí el tirador estático, ¿verdad? Disparándole un blanco y es pura precisión. El tiro práctico es un deporte completamente dinámico, entonces hay desenfundes, hay movimiento, hay que hacer cambios de cargador, hay blancos móviles. Entonces el escenario no es solo un blanco, sino que todos los escenarios son distintos, y cuando vos llegas al escenario te dicen, bueno, este escenario tiene 7 cartones, 3 metales, y requiere 24 o 30 tiros, te dan un tiempo a donde vos lo ves, y después de esos 3 minutos, que es lo que normalmente se da, ya te toca dispararlo y tenés que resolverlo de la forma más eficiente que vos podás. Y obviamente es una combinación entre precisión y tiempo. Entonces hay que hacerlo lo más rápido posible, pero también con la mejor precisión. Y claramente no se puede fallar suficientemente rápido, se lo digo por experiencia. que eso es un temazo, y ahora tal vez le hacemos un poquito de zoom a eso. Rodrigo, el tiro práctico, entonces, al que nos hace referencia, actualmente en Costa Rica está reconocido como una actividad deportiva. Sí, la Asociación de Tiro Práctico de hecho está reconocida por el ICODER, debidamente inscrita también ante la Dirección General de Armamento. Entonces sí, está completamente reconocida como deporte a nivel nacional. Y al tener entonces esa estructura, quiere decir que, y esto para que la gente también lo comprenda, hay representaciones nacionales que salen a competir dentro de la cobija entonces de la representación de Costa Rica ante el deporte. Correcto. Hay digamos que muchos niveles de competencias internacionales. Entonces están las competencias más normales o que ocurren con más frecuencia, que son competencias abiertas. Entonces, mientras sea representante del deporte o de la asociación, pueden ir y competir. Y después hay niveles más altos, a donde ya están, digamos, latinoamericanos, panamericanos o mundiales, a donde se participa por invitación. Entonces, digamos, a Costa Rica le dicen, bueno, usted tiene 4 campos, y entonces ahí se hace un proceso de selección interna a nivel nacional para sacar a los mejores representantes, y ellos van a estos eventos. Se hace como un clasificatorio o algo así. Correcto. Sí, okay. Un proceso de selección como tal. Rodri, tal vez metiéndome en algo más, no sé si más técnico es la palabra, pero en la modalidad, digamos, de tiro práctico se escucha mucho hablar de IDPA y de IPSC, es la otra, ¿verdad? He leído muchas dudas de la gente en relación a qué es, cuál es una versus cuál es la otra, porque y la duda de qué es lo que realmente hacen ustedes, si va por el lado de IDPA, va por el lado de IPSC, y cuáles son las diferencias entre una y otra, y por qué se practica tal vez una y no la otra en la asociación de Azotipra. Okay. Sí, realmente hay varios deportes que están, digamos que todos en el mismo saco, la misma familia del tiro práctico. IPSC es el que más se practica. IPSC a nivel mundial está regido por la Confederación Internacional de Tiro Práctico, y eso incluye eventos con pistola, eventos de rifle y eventos de escopeta. Okay. Por otro lado está la parte de IDPA, que es la Asociación Internacional de Pistola Defensiva, que es una organización privada fundada y basada en Estados Unidos, que también por muchos años se ha hecho en Azotipra. Últimamente no se ha hecho tanto porque la gente se ha como enfocado más a la parte más deportiva. La parte de IDPA tiene como un poquito más de fundamento en la parte defensiva, sin embargo sigue siendo un deporte. Entonces ahí siempre ha habido como todo un dilema, ¿verdad? Que la gente dice, es que eso es entrenamiento defensivo, pero al final de cuentas es lo mismo, es el que lo hace más rápido y de la forma más precisa, ¿verdad? Entonces, pero a nivel de reglas sí se trata de usar equipo como deporte diario. Hay que usar un chaleco, una camisa por fuera que tape el arma, pero digamos para que vaya oculta. Okay. Entonces digamos que tiene un poquito más de ese componente defensivo. Y también tenemos otros eventos como el Action Steel, que es muy parecido al IPSC, pero todos los blancos son metálicos. Entonces ese es
es interesante porque dependiendo del tamaño o la forma del blanco metálico requiere 1, 2, 3 o 4 tiros. Entonces, además de toda la parte técnica, digamos, de habilidad de poder disparar y pegarle al blanco, tiene un componente mental de donde tenés que decir, ese es redondo y es pequeño, entonces ese lleva 1, el otro es cuadrado y es mediano, entonces ese lleva 2, y el otro es grande y rectangular, entonces ese lleva 3. Entonces te pone a jugar ahí mucho en la parte mental. Sí, el componente psicológico es que si uno no oye el pling, ya empieza psicológicamente a dudar de uno mismo, ¿verdad? Tiene una pregunta, don Eric. Sí, Rodri, al ser reconocido por el ICODER, o sea, reconocido por el gobierno, ¿cómo ha sido esa relación con el gobierno? ¿Hay algún apoyo por parte del gobierno? ¿Ellos están encima, como quien dice, supervisando que realmente se estén haciendo las actividades? O sea, ¿cómo es esta relación? Porque sabemos que en Costa Rica, por ejemplo, el deporte que más auge tiene es el fútbol, pero por otro lado, ¿verdad? Hay como algunas carencias a veces por parte del ICODER y no sé si en este caso será la excepción. Sí, fue todo un proceso de aprendizaje tanto para nosotros como asociación como para el ICODER también, porque era la primera vez que realmente tenían una asociación de tiro, ¿verdad? Especialmente porque es completamente diferente a la de tiro olímpico, que es lo que tradicionalmente se conoce y lo que ellos habían apoyado en el pasado. Entonces, sí, por ejemplo, un componente muy fuerte que el ICODER siempre está pidiendo es el tema de masificación para participar en los festivales y demás, ¿verdad? Entonces nos decían, bueno, es que va a haber un festival en La Sabana, pueden ir y hacer una demostración. No, nosotros solo podemos hacer el deporte en un polígono autorizado por el Ministerio de Seguridad. Si nosotros llegamos con armas a La Sabana, probablemente nos vayan a sacar en perrera. Qué vacilón, ¿verdad? Pero sí, hay apoyo, es relativamente pequeño, como vos decís, o sea, los deportes tradicionales es lo que realmente recibe un apoyo fuerte en el país, pero sí hay apoyo, entonces pues siempre se agradece, nos encantaría que fuera más, pero al mismo tiempo, ¿verdad? En este país tenemos todo ese tema de tabú, ¿verdad? De las armas, entonces siempre hay un temilla ahí como complicado, ¿verdad? De que entiendan que es un deporte como cualquier otro y que debería tratarse igual. Claro. Rodrigo, para esas personas que quisieran entonces pueden ir a ver un evento, pueden participar sin necesidad de ser parte de la asociación, ¿a dónde tienen que inscribirse? ¿Qué es en realidad un evento deportivo de este tipo? Ok, entonces, vamos a ver. Para poder ir a ver un evento, todos los eventos están abiertos al público, no hay costo, entonces pueden llegar a cualquier evento. Lo único que tienen que tener es como medidas de seguridad en cualquier polígono, ¿verdad? Si van a estar en el área de tiro, tienen que tener protección auditiva y protección visual. Si no tienen anteojos, si no tienen orejeras, la mayoría de polígonos tienen. La asociación también tiene ahí a disposición de los que lleguen. Como les digo, eso no tiene costo. Ahora, para poder participar como tal en el evento, no tienen que estar asociados, pueden participar sin ser asociados. Sin embargo, antes de poder participar en un evento, tienen que llevar un curso que se llama Introducción al Tiro Deportivo, a donde se ven todas las medidas de seguridad, tanto en la parte de manipulación de las armas, como a dónde se puede manipular el arma, a dónde se puede manipular la munición, todo esto porque todo el tema de seguridad en la parte de tiro deportivo es súper fuerte. Al final de cuentas es lo que yo siempre le digo a la gente, ¿verdad? No se nos puede olvidar que aunque el arma es una herramienta para el deporte, tiene el potencial de causar daño, ¿verdad? Entonces las medidas de seguridad simplemente no son negociables en la parte de tiro deportivo. Y de hecho son parte del reglamento, ¿cierto? Sí, correcto. Y las violaciones a las medidas de seguridad se castigan con una descalificación automática de todo el evento. Entonces, por ejemplo, si vos te desplazas con el dedo en el disparador, el juez automáticamente te va a detener y sorry, muchas gracias por participar, si quiere puede quedarse ayudando, como si una empanadita ahí en la sillita pero ya no puede disparar. Y es un tema que a nadie le gusta que lo descalifiquen, y yo siempre digo, en el tiro es como los motociclistas o los ciclistas, están los que ya se cayeron y los que se van a caer, están los que ya descalificaron y los que van a descalificar, porque tarde o temprano te pasa. Pero es un tema que te tiene que doler, o sea, si vos y respetas una medida de seguridad y te dicen, no haga eso, sí, 3 puntos menos, 3 puntos menos. Sí.
nunca lo vas a corregir. Y de nuevo, es algo con lo que no queremos negociar. Lo que pasa es que lamentablemente, Rodrigo, ahí es donde hablamos de ahora del tema de los orgullos, ¿verdad? Ahí es donde mucha gente se le mueven fibras que no deberían de ser la prioridad. Está bien, si lo vemos desde la parte competitiva, se comprende que nadie quiere llegar a perder. Pero creo que no debería ser el análisis de una persona, sino que decir, bueno, me están corrigiendo algo, hay algo que mejorar. Y eso, bueno, lo podemos ampliar, como dice Murillo, en otro episodio, pero creo que en el tema de la seguridad es algo que de lo que mayor aprendizaje deja en realidad las competencias. Rodrigo, cuando una persona llega, en el caso, digamos, de un polígono, típicamente, bueno, se puede alquilar un arma y demás, pero si, por ejemplo, alguien no tiene arma y quiere participar, ¿podría alquilar un arma y participar en el evento? Siempre y cuando ya haya llevado el curso de introducción al tiro deportivo, sí, no hay problema. Ok, puede hacerlo con un arma alquilada o incluso con el arma de algún conocido dentro del evento. Siempre y cuando la persona dueña del arma esté ahí presente, porque tiene que cumplir con todos los requisitos de la ley, ¿verdad? Entonces solo la puede transportar el dueño del arma, la tiene que llevar el dueño del arma, tiene que firmar la bitácora el dueño del arma también. Entonces ahí no hay mayor problema. Okay. ¿Cuál es la frecuencia de las competencias? Porque yo entiendo que hay entrenamientos, hay fechas de entrenamiento y hay fechas de competencia, pero mes a mes hay competencias. Correcto. Ustedes mes a mes tienen una fecha o varias de competencia propiamente. Sí, básicamente nosotros tenemos una competencia al mes que normalmente es el último domingo del mes, y hay 3 o 4 eventos previos a eso. Entonces el domingo antes de la competencia siempre se hace un entrenamiento que es un evento un poquito más pequeño, pero es básicamente la misma dinámica, y normalmente tenemos otros 2 eventos durante el mes, normalmente o de la misma modalidad o de alguna de las otras modalidades que organizamos. Entonces normalmente estamos hablando de 4 o 5 eventos al mes. Toda esa información la pueden encontrar en la página web, que es www.azotipra.com. Ahí pueden ver el calendario, en la sección de noticias están todos los eventos, los links para las inscripciones, pueden ver los reglamentos, se pueden inclusive suscribir al calendario para descargarlo y tenerlo en el teléfono o en la tableta. Entonces ahí pueden encontrar toda la información. Rodrigo, en este tipo de deportes, bueno, como lo hay en muchos, ¿verdad? Se puede también, o se ve esa modalidad en la que la gente le gusta más, qué sé yo, dedicarse al arbitraje, ¿verdad? O a lo que es el staff, o lo que es otras áreas que no necesariamente sean competir específicamente. Sí, claro que sí. Como en todo deporte, o la mayoría, un componente súper importante es toda la parte de los oficiales de campo o jueces. Entonces tenemos gente que es juez y dispara muy poco. Es un tema súper positivo en el caso de Costa Rica, que prácticamente todos los jueces en algún momento o han sido tiradores o todavía lo son. Entonces eso da muchísimo conocimiento de cómo aplicar las reglas, porque se da en otros países que muchos de los jueces no disparan. Entonces siempre hay ahí como digamos que un desencaje entre cómo ves la regla en el papel, ¿verdad? Y cómo lo aplicas en una cancha donde ya se están dando las cosas. Entonces, por ese lado, creo que Costa Rica ha sido afortunada, porque el 99% de los jueces también participan en las competencias. Y también tenemos gente que de una u otra forma nos ayuda en toda la parte, como decís vos, de staff, logística, organizando, y practican relativamente poco. Pero la gran mayoría, yo te diría que el 98% de la gente también practica el deporte como tal. Rodri, ¿has sabido de alguien que le guste, le apasione el tiro deportivo, que practique, pero que no crea o no porte su arma para la defensa? Sí hay casos. La gran mayoría porta un arma, porque yo creo que, digamos que la puerta hacia el deporte para la mayoría de la gente ha sido: tienen un arma, quieren practicar, se aburren porque normalmente vas al polígono y tenés un blanco ahí estático y es relativamente fácil, ¿verdad? Agarrar el arma y le pegas al centro del blanco y bueno, ¿y qué más hago? Que quizá la gente no sabe cuáles son las habilidades que hay que desarrollar y demás, y la parte del tiro deportivo te lleva
muchísimo más arriba, digamos, de las habilidades básicas que podés hacer vos solo en un polígono disparando estático. Entonces, con esa respuesta, usted podría asegurar que practicar el tiro deportivo activamente te sirve en un evento defensivo. Sí, claro que sí. Y es una discusión que se da muy a menudo en foros. Y es que a mí me gusta tirar duro. A mí me gusta tirar duro. De hace rato la estaba guardando. Lo estaba aguantando. Estaba calentando el ambiente ahí. Okay. Sí, vamos a ver. Como te decía, ese siempre, ¿verdad? El pleito, digamos, por ponerlo de alguna forma, entre la gente que tiene entrenamiento táctico o defensivo. Policial. O policial. Y la gente que se enfoca más en la parte deportiva. Mi criterio es que al final de cuentas, entrenar es entrenar. Lo que te va a dar esa ventaja es horas pistola o horas armas, sea escopeta, sea rifle, sea pistola. Y esa manipulación, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, los deportistas son los que pasan más tiempo entrenando, más tiempo con el arma, más tiempo disparando, y como hablaba, muchas veces no necesariamente tenés que ir al polígono 3-4 veces a la semana. Lo que pasa es que tal vez vamos una vez a la semana, pero los otros 5 días estamos entrenando en seco. Entonces toda esa parte de manipulación es súper importante y hace una diferencia. Entonces yo siempre le digo a la gente, toda la parte de entrenamiento defensivo o entrenamiento táctico funciona muy bien. O sea, si tenés que saber cómo entrar a un edificio, cómo barrer, qué hacer, perfecto. Pero a la hora que ya conscientemente tomaste la decisión de disparar, tenés que poder alinear las miras y jalar el gatillo y pegarle al blanco. Y hay muchísima gente que tiene entrenamiento defensivo o entrenamiento táctico o policial que saben hacer todo lo que dije primero, y a la hora de que tienen que jalar el gatillo, no le pegan al blanco. O sea, y nosotros como asociación, por ejemplo, tenemos una política que todos los oficiales de fuerza pública o del OIJ los dejamos participar en los eventos sin costo alguno, porque creemos que es como lo que puede dar la asociación de vuelta a todas estas personas que están poniendo su vida en peligro por nosotros con el día a día, ¿verdad? Y desgraciadamente en 13 años de asociación han llegado 5 tal vez oficiales. Llegan una vez, desgraciadamente por la falta de capacitación que tienen, quedan de últimos y no regresan. Sí, entonces sí podríamos decir que el entrenamiento defensivo táctico, digámoslo así, es muy diferente al deportivo, puesto que no llegan o no suman a ciertos puntajes o cierta buena participación en lo deportivo. Como te digo, es una combinación, ¿verdad? O sea, están las habilidades básicas, pero al final de cuentas lo que va a contar es si le puedes pegar al blanco lo más rápido y lo más preciso que puedas, y eso definitivamente lo genera o lo aumenta o lo desarrolla mucho más el tiro deportivo que el entrenamiento táctico o defensivo. Y de hecho es parte de lo que la gente muchas veces no sabe, pero muchas de las unidades especiales a nivel mundial entrenan con tiradores profesionales y son sus instructores, porque al final de cuentas es eso. O sea, ya llegaste al momento de defensa a donde tenés que disparar, entonces rápido y lo preciso. Que cuenta es que dispares lo más rápido, lo más preciso que puedas. Okay. Antes de darte el pase, Eduardo, la participación de mujeres, ¿cómo ha sido? ¿Hay interés en participar? Sí hay interés, siempre, y desgraciadamente sigue siendo menor que el de los hombres, pero sí hay un grupito de mujeres que participan constantemente. De hecho, mi esposa participa también, compite y ha estado en mundiales y en campeonatos latinoamericanos y panamericanos. Entonces, que de hecho, aprovechando, nos colgamos de ahí para dejarle una vez la invitación, ¿verdad? Eso voy a decir yo. Para cuando... Está robando todas las ideas del hombre. Sí, Eduardo, por favor, deje robar las ideas, porque si no puedo decir nada. Ya, listo. Yo iba a decir al final del episodio, ya no digo nada. Ahí queda la invitación. Rodrigo, ahorita que lo que comentabas con Eric, viéndolo como si todo este tema del uso del arma fuera una película, ¿verdad? En una cronología en la que uno puede adelantar y retroceder. Toda esta parte táctica que vos mencionás llega a un punto en el que, como decís vos, hay que jalar el disparador. ¿Vos considerás que esa parte del entrenamiento es la
sacarle punta al lápiz precisamente en esa parte, cuando ya la persona, el operador, tiene que hacer uso del arma, ahí es donde entrega el mayor beneficio de la parte deportiva. No sé si me explico la pregunta. Porque, digamos, hablemos de un policía. Tiene que llevar un montón de cosas. Pero a final de cuentas, lo que decís vos, a la hora de disparar, tienen que hacerlo de la mejor manera. ¿Considerás vos que la parte deportiva es donde se entrega el mayor beneficio en esa parte, a la hora ya de hacer el disparo? Correcto. Sí, definitivamente es eso. Bueno, la mayoría de gente que porta un arma y tiene cierta capacitación, no hablemos de la capacitación mínima o lo que requiere la ley en este país, porque eso todo un tema es ridículo, pero bueno, eso es otro tema. Pero la gente que tiene, o que ha invertido un poquito en capacitación, tienen la capacidad de poner un blanco a 7, 10 metros y pegarle al centro sin presión, ¿okay? En el momento en el que yo te obligo, primero, a que tenés que tener una funda, y segundo, a que te voy a poner un juez y el aparatito mágico que la gente, o la mayoría de la gente odia, que es un timer, que es básicamente el cronómetro que marca el tiempo de los disparos, que suena, ¿verdad? Que es lo que le indica la señal al atleta o al competidor para que empiece. O sea, en el momento en el que ese timer suena, a la mayoría de la gente se le pone la mente en blanco. Funciona como el aparatito que tenían los hombres de negro, que les borraba la memoria. Es algo así. Entonces, es la única forma en la que vos podés entrenar en un ambiente controlado, bajo presión y con estrés, sin que te estén disparando de vuelta, que claramente sería como lo ideal, ¿verdad? Pero desgraciadamente en este país hay prácticamente que cero opciones para entrenar con un tema como de simunition o algo así real, ¿verdad? A donde te pueden estar disparando con munición no letal. Entonces es la mejor opción que tenemos para poder entrenar bajo estrés, porque todo cambia. O sea, yo puedo llegar al polígono y poner el blanco ahí y meter todos los tiros en un circulito de 2 pulgadas. Y en el momento en el que te dicen, ok, bueno, el escenario es así, tiene que pensar, tiene que acordarse a dónde va a ir, a este blanco de metal activa este otro que se mueve, tiene 3 minutos para ver qué va a hacer, y ya llegas a la línea y no sabes qué hacer y suena ese bendito timer y usted salió corriendo como gallina sin cabeza. Entonces, y tal vez para la gente que se esté preguntando igual sobre ingresar al tiro deportivo, tengo entendido, puedo estar detrás del palo, que también dentro, digamos, de los eventos o dentro, digamos, de la asociación hay varias categorías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien está pensando ingresar, por ejemplo, mi arma deporte normal tiene un red dot. Entiendo que hay una categoría, o sea, no es como que todas las armas entran y todas participan igual, ¿verdad? Dependiendo del tipo de arma, no sé si el tema, bueno, de las ópticas ya es una categoría aparte, no sé si el tema de las libras de presión del disparador cuenta, o el tamaño de la plataforma, no sé, pero entiendo que hay varias categorías dentro, digamos, de cada edad, competencia. Si la edad también influye, no sé. La edad también, un saludo a Juanca, si no sé. Correcto, vamos a ver, cada deporte tiene o varios sistemas de clasificación. Entonces, por ejemplo, IPSC tiene lo que llama divisiones, que son basadas en el tipo de arma que se usa. Entonces, por ejemplo, se tiene producción, que son las armas como salidas de la caja. Se permiten ciertas modificaciones básicas, pero ahí entran todas las pistolas de doble acción y acción sencilla, o de aguja lanzada. No se permiten las pistolas que son solo acción sencilla. Okay. Entonces, por ejemplo, las 19-11, 20-11 que van con el martillo atrás y con seguro no entran ahí. Entonces, digamos que es como la división más accesible, porque ahí entra tu Glock, tu Sig Sauer o la Canic, que es lo que digamos que mucha gente puede tener como para defensa, y no requieren nada muy, muy avanzado, digamos, o muy especializado. De ahí, digamos, entonces hay otra división que es estándar, donde se permiten ya calibres más grandes, que tiene una diferencia en la puntuación, y ya se permiten modificaciones más importantes. Ya ahí a las armas se les puede poner magwell o embudo, por ejemplo, se les puede poner el thumb rest o el apoyador para el dedo,
Y después está Open, a donde ahí entran las pistolas galácticas que llevan compensadores y palancas Sí, que parecen de película de ficción. Correcto, de las guerras de las galaxias. Eso por la parte, digamos, de las armas como tal. Después están lo que se llaman clases, que son basadas en resultados. Entonces hay diferentes niveles. Entonces el que, digamos, se hacen pruebas clasificatorias. Entonces el que dispara, digamos, de un 0 a un 40% es clase D, de un 40 a un 50 sos C, y ahí para arriba, ¿verdad? Entonces, además de que vos participas en la tabla general de tu división, también te premian por tu clase. Entonces la idea ahí es de que la persona que viene entrando y es nueva, ¿verdad? No compite contra la persona que tiene 30 años de estar disparando, porque van a decir, es imposible que yo gane, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ese lado, digamos que la idea es tener esa subdivisión para que haya eso, o sea, para fomentar también y motivar a la gente, ¿verdad? Que pueda llevarse un premio. Y además están las categorías que son basadas en género y edad. Entonces, hombres y mujeres compiten juntos en la clasificación general, y además hay una clasificación femenina. Entonces se premia general y después se premia a todas las mujeres aparte. Igual están los juniors o menores de edad, que también se premian por aparte, y después hay seniors para mayores de 50, super seniors para mayores de 60 y grand seniors para mayores de 70. Que juniors en este país hemos tenido en el pasado, de hecho, tiradores con mucho futuro, pero por situaciones distintas, ¿verdad? Ya compromisos, entran a la universidad y demás, van y vienen. Esa iba a ser una de mis preguntas. ¿A partir de qué edad? ¿Es de acuerdo a la ley también? ¿A partir de los 14? De acuerdo a la ley. El deporte como tal a nivel mundial no tiene regulación. Desgraciadamente, en este país estamos limitados a 14 años para que puedan los jóvenes manipular armas. Sin embargo, desde el punto de vista de desarrollo, si vos te pones a analizar los campeones mundiales actuales, todos empezaron por debajo de los 10 años a disparar, ¿verdad? Entonces, sí, digamos que es una limitante que tenemos ya por un tema legal y demás. Pero... sumándole a esa parte de los menores, ahí influye el tema del calibre. ¿Ellos sí se les limita el tema del calibre? No necesariamente. Hay una cláusula, digamos, que a los menores de edad les permite disparar con 22, que normalmente no está permitido. El calibre mínimo, por lo menos para pistola, es 9 milímetros. Pero a los menores de edad sí hay, digamos, que esa excepción para que puedan disparar con 22. Rodrigo, perdón, ¿y qué pasa, por ejemplo, en México, donde el calibre deportivo sí lo permiten en 9 milímetros? Porque allá, si no me equivoco, la restricción es 380. Los civiles están limitados a 380, entonces IPSC, por ejemplo, o IDPA hacen una excepción para el país y los dejan disparar con 380. ¿Y qué pasa en esa competencia? Por ejemplo, digamos que hacen un campeonato en México. Vos vas allá, pero vos disparás en 9 milímetros y ellos... No, porque es un tema legal, entonces yo ni siquiera puedo llevar mi arma en 9 milímetros. Listo. En México, por ejemplo, los únicos que pueden usar más de 380 son los militares o los policías. Entonces muchos de los militares y policías que sí disparan en 9, pero el 95% de la gente o todos los civiles disparan en 380 y es complicado porque uno no está acostumbrado. Por ejemplo, entonces yo estaba en competencias en México donde llego y la última anécdota fue, iba a una competencia ya, un muy buen amigo me iba a prestar el arma, entonces yo aterricé el viernes a las 8 de la noche y la competencia empezaba el sábado a las 8 de la mañana y llegué al hotel y me dijo, bueno, aquí está tu arma, pero se me olvidó decirte, yo la usé hoy, entonces, pero la usé en estándar y vos vas a disparar en producción, entonces tome, aquí están las herramientas, tiene que cambiarle el martillo, tiene que cambiarle esto, y aquí están los tiros que va a usar mañana. Y yo agarré y saqué los tiros y eran unas recargas que había hecho un amigo de él y los tiros parecían maní garapiñado. Con punto soldadura y todo para que no... Y yo llegué al primer escenario, no tuve oportunidad de disparar la pistola antes de la competencia. Y ya sonó el timer en el primer escenario y yo hago así, disparo, ¿verdad? Hago el primer tiro
Y me quedé viendo la pistola porque sentí que se había trabado, que no había ciclado, y de repente dije, no sea tan bruto, es 380, esto no tiene retroceso comparado al 9, y ya seguí disparando. Pero son esas cosas que pasan, y hay limitaciones así con calibres y con otras reglas en diferentes países del mundo. Ahorita, por ejemplo, en mayo fue el campeonato mundial de PCC, que son las carabinas en calibre de pistola, 9 milímetros la mayoría, y ese mundial fue en República Checa. De hecho, tuvimos presencia de 2 ticos allá, Elena, que es una atleta de ascendencia rusa que vive acá, y Luis, que fue no solo a competir, sino también fue como juez. Y en República Checa, por ejemplo, tienen una regla que el arma en ningún momento del escenario puede apuntar por encima del parabalas, que es algo que aquí en la mayoría de países en América no estamos acostumbrados. Claramente no puede salir un tiro por arriba del parabalas, pero si vos vas a hacer una recarga o te estás desplazando, en muchos lugares vos puedes subir el arma aunque esté por encima del parabalas. Entonces era todo un tema porque muchísima gente no estaba acostumbrada. Y son cosas que vos no pensás, o sea, que no haces de forma consciente, ¿verdad? Entonces la gente se practican. Correcto. Entonces la gente que iba para ese evento tuvo que hacer un esfuerzo extra en los meses antes para realmente de forma consciente darse cuenta hacia dónde estaban posicionando el arma cuando se estaban desplazando, cuando estaban corriendo, si se tenían que agachar a disparar por una ventana baja a la hora de levantarse, que no fueran a subir el rifle más de lo permitido porque los descalificaban. Y es que en la parte deportiva, para las personas de que tal vez nunca han tenido la experiencia de competir en cualquier cosa, cuando uno intenta hacer algo a nivel consciente que no es fluido, le conlleva más tiempo. O sea, se vuelve uno más lento porque estás procesando. Entonces, ese entrenamiento, me imagino que obviamente, pues, esa adaptación, como a nivel de la ley, Rodrigo, de verdad que por eso es importante también plantear eso a nivel país. Muchas veces las leyes están pensadas, se supone, en aras de la seguridad, pero terminan afectando un montón de cosas. Sí, y vamos a ver, y es algo tan sencillo como el cambio de la ley del 2019 en Costa Rica. Antes de ese cambio de la ley, las armas cortas no tenían limitación en capacidad de cargadores. Las armas largas tenían capacidad máxima de 10 tiros. De hecho, la asociación fue parte de toda la negociación con los diputados y las diferentes comisiones, y mientras que por un lado estábamos súper contentos porque logramos subir la capacidad para uso deportivo de las armas largas de 10 a 30, que es lo típico en las competencias, nos bajaron la capacidad de las armas cortas de sin límite a 17, y hay muchas divisiones que tienen cargadores de más de 17 tiros. Entonces ahorita nosotros, por ejemplo, los tiradores que teníamos de Open dejaron de practicarlo. ¿Por qué? Porque en Open usaban cargadores de 29 tiros. Entonces ahora de ahí van a... Y son armas que por lo general no hay cargadores de 17. Entonces o hay cargadores de 29 o hay cargadores de 10. Entonces nadie quiere ir a competir con un cargador de 10 tiros cuando los otros tienen 29, porque entonces eso significa que en un escenario de 30 tiros ellos cambiaron una vez y vos tuviste que cambiar 2 veces si no repetiste tiros, si no vas a terminar haciendo 3 o 4 veces más cambios de cargador que tu competencia. Eduardo, si quieres yo ya me voy porque yo iba a mencionar eso también y me lo robó. Bueno, está bien. Sí, yo estaba pensando en eso porque por ahí leí nos habían pasado un proyecto de ley que no entiendo que no ha caminado todavía, pero que tocaba sobre el tema de municiones. Y yo lo leí, yo lo primero que pensé fue de esto, básicamente entre todo digamos el espanto que decía, pensé que ese proyecto tiene una afectación directa, por ejemplo, a las competencias que ustedes organicen con participantes internacionales, porque ya ahí les amarraban tal vez la cantidad de munición que puede ingresar al país. Para una competencia, y ahora te iba a preguntar más adelante sobre el gasto de munición y todo esto, pero yo lo leí. Yo lo pregunto, ¿verdad? Sí, no importa, Eduardo lo va a preguntar de por sí. Me llamó la atención porque yo lo primero que pensé fue si esto pasa así como está, prácticamente eso le quita la posibilidad a Costa Rica de ser anfitrión
o a ustedes como asociación de un evento con participantes internacionales, porque quién va a querer venir a participar cuando le dicen que no puede traer o que hay una limitación en la munición, porque con el cuento de la trazabilidad y todo eso. Sí. Y por ahí va mi pregunta, pero se me adelantó Eduardo. Sí. No, vamos a ver, de hecho eso ya está pasando, porque como les decía, la mayoría de divisiones permiten cargadores de más de 17 tiros, entonces la gente tiene cargadores de más de 17 tiros, y de acuerdo al cambio de la ley y a la interpretación del ministerio, ¿verdad? La ley es en este caso retroactiva. Entonces, si vos habías comprado un cargador de un arma que era de 18 tiros para arma corta, después del cambio de la ley, ese cargador es ilegal hoy en día, aunque la hayas comprado hace 30 años. Entonces, el último evento internacional que nosotros tuvimos fue en el 2018. La ley cambió en el 2019 y desde ese momento no volvimos a hacer eventos internacionales porque el 90% de los atletas que vendrían de afuera no tienen cargadores. Sí. Porque son de más y eso va a limitar la capacidad, la oportunidad de crecimiento del deporte en el país, porque la idea era que vinieran otros exponentes a rozarse aquí, ¿verdad? Y qué lamentable. Rodrigo, ¿cómo está Costa Rica actualmente en cuanto a si nos tuviéramos que ubicar en representación de esta parte deportiva a nivel regional, a nivel continental y a nivel mundial? ¿Cómo estamos? Muy bien, realmente en Costa Rica hay excelentes atletas de muy buen nivel. Seguimos siendo un país con una población pequeña, entonces eso digamos que limita el potencial, ¿verdad? Si nos comparamos a una Argentina o Brasil, que son potencias a nivel, digamos, de Latinoamérica. En Brasil o Argentina usted levanta una piedra y salen 3 carajos que quieren practicar tiro deportivo, ¿verdad? Para que se den una idea, nosotros como asociación ahorita tenemos aproximadamente 120 miembros activos, y la asociación fue fundada en el 2012. La Federación de Tiro Argentina tiene más de 100 años de haber sido fundada. Brasil tiene más de 30,000 asociados, comparado a 120. Casualmente en el último mundial en el que estuvimos en Tailandia, en la Asamblea General, yo soy el director regional de Costa Rica, entonces tengo que ir a la Asamblea General, que es donde se votan un montón de cosas del deporte, y por letra siempre me toca la par del director de Brasil, y el tipo nos estaba contando que ellos tienen un nivel 3 por semana y tienen cientos de clubes, entonces al final tienen 300, 400 niveles 3, que es el nivel, digamos, más bajo de un evento que es sancionado internacionalmente. Nosotros tenemos un nivel 3 al año. Ellos para el Mundial de Sudáfrica, que es ahora en septiembre, llevan más de 200 atletas. Nosotros llevamos 4. Ellos, para que tengan una idea, al Latino de Argentina, que fue el año pasado en noviembre, llevaban 100 atletas con todo pago. Tiquetes aéreos, hospedaje, alimentación. Tenían una carpa en el polígono donde tenían doctor, masajista, nutricionista. Sí, sí. Y a Rodrigo le toca hacer de todo eso cuando va. Automasajearse. Y pagándolo de nuestra y pidiendo permiso para poder ir, ¿verdad? Porque correcto. Aquí en el país todo es por favor, ¿verdad? Papá gobierno. Pero, o sea, para que se den una idea, en la premiación anual, Brasil iba a rifar, creo que eran 5 iPhones, creo que 3 scooters y un carro. O sea, esa eran las rifas que tenían en la premiación de a final de año. Nosotros damos un trofeo. Y 2 palmaditas. Sí, no, pues, es que es otra escala. Es como la selección de fútbol de Brasil, que tiene un muestreo de potenciales por todo lado, a diferencia de nosotros, tenemos que ver cómo sacamos 11 que sean los mejorcitos, ¿verdad? Pero más bien yo creo que hacen demasiado con digamos la comparación de otros países que a veces las culturas de ellos respiran el tema de las armas y de ahí el apoyo que hay a la parte del tiro deportivo. En el caso Perdón, yo tengo una pregunta. Ahorita, yo iba a preguntar eso también. ¿Cómo está el tema de la exponencia? ¿Quién está, digamos, ahorita top?
Cualquiera pensaría, no sé, yo voy a tirar un batazo, ¿verdad? Yo digo que Estados Unidos, por referencia de temas de armas, debe estar bien paradito, me imagino. Sí, Estados Unidos es muy fuerte, por lo República general Checa. en equipos están arriba. Argentina tiene en este momento 3 o 4 de los tiradores que son relativamente jóvenes, que vienen creciendo muy, muy, muy rápido, que son ya tiradores que con entre 20 y 28 años están ya patrocinados por marcas, por fábricas directamente. Entonces son muchachos que realmente se dedican a disparar. Entonces es todo un tema, ¿verdad? Porque Costa Rica ha tenido excelentes resultados. O sea, Costa Rica ha tenido un 6º lugar en un latinoamericano. Hemos tenido a nivel latinoamericano en un mundial en femenino, o sea, fue la 4ª mujer a nivel latinoamericana en un mundial, digamos. Hemos tenido gente en el top 10 en los nacionales de Estados Unidos, de IPSC. Entonces el nivel está. Lo que pasa es que la gente siempre dice, bueno, ¿y usted cuánto entrena? Y les cuento una anécdota. Estábamos en el mundial de Tailandia, y uno de los atletas que estaba allá es Miguel Gamboa, que es muy buen amigo mío, y entrenamos juntos. Y entonces Saludos a Miguel ahí. estábamos en escuadras separadas, porque uno lo agrupan en grupitos pequeños, digamos, pues son 30 escenarios, pero entonces hay 30 grupos que van moviéndose de un escenario al otro. Y entonces al final del primer día me encuentro a Miguel y me dice, ay, Rodrigo, yo no sé qué va a pasar, soy el peor de la escuadra. Me dice, estoy con el campeón de España, el campeón de Bélgica, el campeón de no sé dónde, el campeón de no sé qué. Y empiezan a hablar y me dicen, bueno, ¿y cómo te preparaste? ¿Pudiste disparar bastante? Y Miguel se volvió y les dijo, pucha, sí, en el último mes disparé 5,000 tiros, y en un buen año yo disparo 20,000 tiros. Y todos se rieron y se volvieron y dijeron, nosotros disparamos 20,000 tiros el mes pasado. Es que ellos se dedican solo a eso. En cambio, No, tienen un montón de ventajas. Por ejemplo, el 90% de los atletas que se dedican, no voy a decir profesionalmente, porque muchos sí tienen un trabajo diario, pero por ejemplo recargan. Entonces la munición sale mucho más barata, tienen mucho más opciones, es munición que está hecha específicamente para el arma que vos usás. los Y patrocinan. el tema del patrocinio. Aquí es súper complejo. Recargar es legal, pero tenés que inscribirte, no se consiguen los componentes porque es prácticamente imposible importar pólvora y no se produce aquí. Entonces todo ese tema, ¿verdad? Es complicado. Es legal, pero recargar es... Sí, o sea, vamos a ver, está prácticamente prohibido por los requisitos que tienen o las condiciones que se dan. Pero para que ustedes tengan una idea, sí, o sea, digamos que los atletas que más disparan en este país en un buen año disparan 20,000 tiros. Eric Graufel, que es el campeón mundial de IPSC, que tiene... ¿De dónde es? Francés, que tiene 30 años de ser campeón mundial, él en un año que no hay mundial, o sea, un año, digamos, donde no tiene una competencia súper importante, dispara entre 100 y 150,000 tiros. En un año de mundial dispara entre 200 y 250,000 tiros. Ok, entonces, perdona, ahí viene una pregunta. ¿Cuál es la vida útil de un arma de fuego típicamente a nivel deportivo, Rodrigo? Esos más gastan pistolas. Pero ¿no? podría Sí, disparar claro que 250,000 con la misma arma. no, vamos a ver, o sea, en una sesión de entrenamiento donde vos disparas 500 tiros, si entrenas solo, no puedes usar solo un arma. O sea, pero el arma se calienta tanto que llega un momento en el que, o sea, después de disparar 6, 7 cargadores prácticamente seguidos, ya no puedes ni siquiera manipular el arma de lo caliente que está. Okay. Y así es como se desgastan los cañones. Entonces después ya se echa a perder el cañón antes de tiempo y ya no agrupa. Pero sí, o sea, la mayoría de gente que lo toma en serio tiene 2 o 3 armas que utilizan constantemente para poder hacer esa rotación y demás. Entonces, sí, hay anécdotas de anécdotas. Yo tengo un conocido gringo que es muy buen competidor y también es instructor, y se ha caracterizado, pues tiene un polígono y una academia en Florida, y por mucho tiempo tuvo o tiene clientes, digamos, que de un nivel económico muy alto. Entonces en algún momento tuvo de alumna a una rusa que era la esposa de un magnate petrolero,
Y entonces ella llegó y le dijo, bueno, yo voy a ir 3 semanas al mes a su academia, dígame qué necesito. Entonces el man le dijo, bueno, necesita 8 pistolas, 20,000 tiros al mes y que esté aquí las 3 semanas. Y entonces sí, la señora esta se volvió y le dijo, bueno, está bien, le vamos a enviar un contenedor de munición para los primeros 6 meses. Que gaste ya el suave. Sí, es otro mundo. Entonces estamos hablando de o sea, órdenes de magnitud, ¿verdad? Completamente distintas. Pero por eso les digo que realmente para la limitante que tenemos de apoyo, de patrocinios y de cantidad de tiros, realmente Costa Rica ha tenido excelentes resultados. Ok, Rodrigo, una consulta. Hablando de todo eso, ¿verdad? Que hemos venido recapitulando, tal vez desde el principio me hubiera gustado preguntarlo, pero ahorita con eso que vos decís, la cantidad de tiros que se dispara, lo que mencionamos ahora, cuando la gente se dedica, ¿verdad?, de manera profesional al tema de la seguridad. Tengo entendido que la cuna de muchas de estas disciplinas deportivas en realidad tienen su origen por parte de fundadores que en algún momento precisamente venían del nicho de la seguridad. ¿Vos nos podrías comentar un poquito por lo menos de la parte esa de la historia del IPSC? Policial, ¿verdad? Hace mucho. IPSC fue fundada en el 76 por el coronel Cooper, que era ex militar, y se vio, o sea, fue fundado así, ¿verdad? O sea, cómo podemos hacer una competencia y globalizarlo, ¿verdad? Para poder poner en práctica esas habilidades que se utilizaban en la parte militar, y de ahí fue evolucionando a lo que es hoy en día. Pero entonces sí, si vos ves muchas de las cosas que se hacían o que se hacen, los blancos que se utilizaban antes, por ejemplo, en IPSC tenían figura humanoide. Después, con el pasar del tiempo y el tratar de que se viera bien, se cambió a un blanco que tiene otra forma, ¿verdad? Entonces ya no tiene forma humanoide porque no estaba bien visto que de repente le estuvieras disparando a la cabeza del blanco. Pero sí, siempre ha salido de ahí, ¿verdad? Porque toda la parte de uso de armas siempre ha sido mayormente un tema militar, digamos. Entonces la mayoría de deportes han nacido de ahí. Rodri, ¿cómo podemos potenciar más aún el tiro deportivo en Costa Rica? ¿Qué es lo que nos falta, sacando un poco al gobierno, ahora que ya sabemos cuáles son sus capacidades y lo que actualmente hace o apoya? ¿Cómo se podría potenciar o atraer más gente todavía para que no sean 120 y sean 1000, ojalá? Yo creo que, vamos a ver, mucho de eso es que todas las personas que tienen un arma de fuego entiendan que se tienen que capacitar, que para ser un usuario responsable tenemos que capacitarnos y buscar esos lugares a donde tenemos un ambiente controlado para poder practicar, y que pierdan el miedo. Es perderle el miedo a llegar. Sí, de ahí es un choque con la realidad. O sea, uno llega ahí y tal vez vos tenés un arma y portás un arma y llevas al vecino y llevas al primo y llevas al amigo y les enseñás a disparar, y de repente llegas a un evento deportivo a donde vos decís, como el blanco ahí a 5 metros y yo le meto todos los tiros. ¿Qué es lo que la gente dice? Tengo buen pulso, dicen. Sí, y llegas a un evento deportivo y entre la combinación del estrés de que no estás familiarizado con lo que hay que hacer, ¿verdad?, más todos los retos que presenta el deporte como tal, cuando te das cuenta estás de último. Y era parte de lo que vos decías, ¿verdad? Y hay un tema de ego que ya de por sí viene casi que automáticamente ligado al tema de las armas, ¿verdad? Entonces es como, sí, es de machos tener un arma. Y créanme que se nota, o sea, cuando llega gente así a una competencia y de repente Laura, que mide 1.60 y pesa 105 libras y les saca un 30% de ventaja, vos ves a la gente que dice, pero ¿cómo está flacucha, verdad? Hizo de palo piso. Hicieron trampa. Pero es eso, o sea, es realmente entender. Al final de cuentas, sí, uno es competitivo y la competencia tiene premiación y demás, pero al final de cuentas el reto siempre es con uno mismo, ¿verdad? Es qué estoy haciendo mal, cómo lo puedo mejorar y cómo voy a subir yo mi nivel y a desarrollar esas habilidades que quiero desarrollar y que van a aplicar no solo para la parte competitiva, sino también para una eventual
defensa, que Dios quiera que nadie se llegue a ver involucrado en eso, pero también aplica. Rodri, cuando una persona, tal vez volviendo atrás un poco, toma la decisión y quiere ingresar a Sotipra, ya nos dijiste que hay que hacer el curso de introducción al tiro deportivo. ¿Y cuál es el costo? ¿Cómo se maneja? ¿O es una anualidad? Tal vez si explicamos un poco todo eso. La membresía, digamos, o asociarse es una anualidad. Tiene un costo de 65,000 colones al año, que es relativamente baja. Para que se den una idea, los entrenamientos, si vos sos asociado, tienen un costo de 10,000. Si no sos asociado, tienen un costo de 20,000, y eso incluye el uso del polígono. Las competencias son 25,000 para no asociados, 15,000 para asociados. Entonces, solo por esa diferencia que hay en el costo del evento, o sea, si vos vas a 6 eventos al mes, sí, ya se pagó la anualidad. Al mes no, al año, perdón. Si vas a 6 eventos al año, ya se pagó la anualidad, ¿verdad? Y está realmente contribuyendo, ¿verdad? Con la asociación, con el deporte. Entonces, eso por ese lado. Igual no necesitas asociarte, puedes ir y pagar ese monto extra por no estar asociado. Además, hay una lista de beneficios que están también en la página, ¿verdad? Pero hay descuentos en armerías, en polígonos, inclusive en ópticas visión, por ejemplo, aplica un descuento, y en otros comercios. Entonces hay una serie de beneficios también que aplican. El costo de la introducción al tiro deportivo, pues, es 10,000 colones, asociado o no. Entonces, de nuevo, o sea, si vos te pones a verlo, la mayoría de polígonos te cobran entre 8,000 y 10,000 colones por ir a hacer el uso del polígono. Ahí estás haciendo uso del polígono más disparando y llevando toda la capacitación que necesitas. Entonces yo creo que los costos realmente son bastante accesibles. Es un tema nada más de perder el miedo y abrirse a ir a aprender y darse cuenta a dónde está uno parado realmente. Y afiliados de UCOPA tienen un pequeño descuento también comercial, para hacer la pauta comercial ahí, porque hay gente que está afiliada a UCOPA que yo sé que me han consultado o los he visto con interés de participar en el tiro deportivo. También te quería preguntar vamos a ver, estamos hablando de Azotipra y todo esto, pero cada vez que tenemos un invitado también queremos darle el espacio, porque vos también tenés tu marca para temas de capacitación, ¿verdad? Entonces, si querías hacer mención también de esa parte, que ya eso es aparte de Azotipra, pero siempre que viene un invitado queremos darle la oportunidad de que si tiene alguna marca, algún servicio, algo así, pues que también poder mencionárselo para la gente, porque una cosa es el tiro deportivo, pero también vos tenés tu marca para temas de capacitación, ¿correcto? Correcto. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Sí, yo doy cursos también de desarrollo de habilidades. Básicamente tenemos 2 o 3 cursos. La mayoría de los cursos yo los doy con Miguel, y realmente ha sido así como la forma de darle la oportunidad a la gente de poder desarrollar habilidades sin pasar por todos los errores y por todas esas desviaciones que nosotros hemos llevado. Entonces, aprender por la experiencia de otros. Correcto, es ahorrarte años de hacer las cosas mal y miles de tiros que después de invertirlos uno y decir, ¿por qué voy para atrás cada vez? Es que esto no se hacía así. Ver la forma, ¿verdad? De cómo podemos ayudarte y que tengas ahí como ese atajo, digamos, y desarrolles esas habilidades que de nuevo aplican para cualquier tipo de disparo. Entonces también hacemos eso. Y ahí les vamos a dejar ahí la información, ahí las páginas o el contacto para que la gente que tenga interés también. Y en las redes tuyas lo publicas todo ese tema para Correcto. que la gente te pueda seguir. Muy bien. Eric. Se volvió lo que iba a decir, nada que ver. Otro. Rodri, tal vez para empezar a hacer el cierre, un mensaje para las personas que yo creo que a través de la conversación de hoy les queda muy claro. Lo que yo he visto personalmente es que es una organización sumamente ordenada, es muy estricta, pero en el buen sentido, y que son muy apasionados, ¿verdad? Cómo al ingresar, al competir y todo ese tema de ver quién es mejor, quién es más rápido, como que apasiona mucho.
Pero, y se lo voy a decir sinceramente, he escuchado que hay gente que dice, mira, es que hay que tener mucha plata para entrar ahí, porque aquí y allá, y que han visto, ¿verdad? Las pistolas, todo eso. ¿Es realmente o sí es accesible para cualquier persona? Vamos a ver, creo que fue como empecé yo. Depende de cuánto. Lo que nosotros siempre le decimos a la gente es, ok, lo primero que uno tiene que hacer es las paces con lo que quiere invertir. Y de nuevo, eso no es solo dinero, ¿verdad? Sino también tiempo. O sea, al final de cuentas, la gran mayoría tenemos familia, entonces no podemos tampoco decir, voy a ir al polígono todos los días o todos los fines de semana, porque tenemos compromisos, tenemos trabajo y demás. Entonces sí, yo entiendo que a veces puede ser chocante, ¿verdad? Donde de repente sos nuevo y llegas a un evento y ves que todo el mundo se baja y tienen uniforme y tienen cinturones galácticos y pistolas galácticas con colores y carajadas, y también hay mucha información incorrecta, ¿verdad? Entonces de repente dicen, es que ese carajo dispara cientos de miles de tiros. Dios quisiera, pero tampoco es así. Entonces es eso, es cuánto pueden o quieren gastar, cómo sacarle el mejor provecho a eso. Y de nuevo, yo he estado en el polígono y he gastado 150 tiros y he terminado y he dicho, ¿qué hice? ¿Qué practiqué? ¿Qué mejoré hoy? O sea, lo que hice fue botar 150 tiros. Mientras que a donde empezás a tener un poquito más de estructura y entendés cuáles son esas habilidades que querés desarrollar, que querés pulir, entendés cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, cómo mejorarlos, le das mucho más sentido y le sacas mucho más provecho a ese tiempo y a esa munición que puedes ir a practicar. Entonces realmente lleguen, estén abiertos a aprender y no sentirse intimidado, porque sí, como les decía, a veces es un choque con la realidad y a veces el ego está de por medio, ¿verdad? Y uno llega creyendo que es un super tirador y te das cuenta que hay gente mejor que uno. Eso siempre va a pasar en cualquier ámbito. Y es tener esa madurez para decir, es lo que es y cómo puedo hacer para mejorar. Y también que es un deporte, ¿verdad? Entonces yo creo que la gente tiene que ser realista en relación a que si yo quiero entrar por deporte, tal vez mi objetivo no sea llegar hasta donde está Rodrigo ahí en la tabla, sino que lo que quiero es medirme conmigo mismo, mejorar mis propios tiempos, ir avanzando yo. Tal vez eso representa ir mejorando en la tabla, pero también la gente tiene que ser realista que la inversión de tiempo y dinero también va a rendir frutos diferentes a lo que quiera lograr con el tiro deportivo, ¿verdad? Yo no puedo pretender meterme a tiro deportivo y querer llegarle a los pies a Rodrigo disparando muy poquito, haciendo una inversión mínima de tiempo. Es como cualquier deporte, ¿verdad? No puedo pretender ir a correr una maratón y quedar entre los primeros y si mi práctica o entrenamiento es nulo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es parte del análisis que cada persona podría hacer. Yo tenía dos preguntas, ya me acordé. Dos preguntas de índole semipersonal, pero no son personal. Ojo. Primero, ¿con qué arma es con la que estás compitiendo? Porque yo sé que has pasado por varias marcas. Tenía la duda con qué arma estás compitiendo ahorita. Pero, ¿qué porta Rodrigo Carvajal? Porque un tema es el tiro deportivo, lo que portas, los accesorios, todo eso. Pero otro tema es la aportación, que es otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Entonces, y por favor que sea así, dice la respuesta. Que no sea No, ya. Que no sea P320. Tampoco. Está. Pero por ahí va la pregunta. Okay. Porque usted compite en estándar. En producción. Este yo he pasado por varias divisiones, pero ahorita estoy compitiendo en producción con una pistola marca KMR. Esas son unas nuevas que están ingresando apenas, ¿verdad? Es un arma nueva en el país y es un arma relativamente nueva en todo el mercado gremio, digamos, deportivo. Deportivo, correcto. ¿Es de alguna casa más grande o es a la marca? No, KMR es la marca, es una empresa checa que por muchos años ha hecho piezas tanto de armas como de ingeniería muy fina, carajadas muy precisas, y de hecho mucha gente no sabe esto, pero la línea tope de CZ, que son las pistolas Orange, que hay la Shadow 2 Orange, la TS Orange
que vienen fiteadas a mano, no las hace CZ. CZ le pagaba a KMR para que ellos las hicieran. Entonces KMR, después de varios años de hacer eso, dijeron, bueno, ¿y por qué estamos haciendo nosotros todo el trabajo de lo que consideran tope de línea? Hagamos nosotros las armas. Entonces ellos decidieron hacer su rama, digamos, de las pistolas, y ahorita se acaban de traer al país, y sí estamos bastante contentos con la calidad de las pistolitas. Ok. ¿Y qué porta? Una SIG P365 X Macro. Eso era, te quería sentir. Sí, él sabía. No sabía porque iba a saberlo. Rodrigo, para ir dejándole alguna ya información final a la gente, la mayoría de competencias o siempre son en San José. Correcto. Okay. Sí, vuelvo ahí al tema de la discusión con el ICODER, ¿verdad? Necesitamos un polígono debidamente autorizado por el Ministerio de Seguridad, que además cumpla con los requisitos del evento. Entonces, para eso básicamente hay un polígono que es el que nos sirve, que es 38 Especial, donde hacemos todas las competencias y los eventos grandes, porque necesitas una serie de bahías, o sea, son por lo menos 3 o 4, a veces 6 u 8 bahías, para poder tener varios escenarios, porque con la cantidad de gente que llega no puedes tener solo 2 escenarios, porque si no la gente tiene que esperar 2 horas para poder disparar 30 segundos y no tiene sentido. Sí, tal vez entonces dejarle ahí la invitación a la gente que cuando quieran llegar a darse una vuelta, ¿verdad? A ver un evento. Yo creo que, perdón que me meta así, pero yo creo que deberíamos hacer alguna especie de canal. No canal, me refiero como a un webinar, como algo donde se invite a la gente y se les explique, digamos, directamente y ya más detallado, y se le dé como información, y que haya una actividad inclusive gratuita. Con gusto. Donde se le diga a la gente, vengan, el día de hoy va a ser gratuito, van a escuchar la charla, van a llevar, etcétera, etcétera, y yo creo que eso podría servir mucho. Esa palabra gratuita a veces como que jala gente, pero ya después, ¿verdad?, les cobramos todo lo demás, pero sí creo que eso podría ayudar mucho. Perfecto. Para que la gente se le quite esa barrera de que, insisto, de que hay que tener plata, de que esto es mucho el gasto. Entonces se les explica más naturalmente y lo van a aceptar. No, y vamos a ver, o sea, tampoco podemos querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? O sea, las armas son caras, la munición es cara, o sea, tampoco puedes pretender, ¿verdad?, que vas a llegar ahí a entrenar y a practicar un montón y querés gastar 5,000 pesos, o sea. Es un hobby. No, pero si se le explica a las personas, para esta práctica necesitamos tantos tiros, tal arma, ya dijiste que hay la posibilidad de tener las armas más comerciales, digamos. Correcto. Si se les explica, para el evento es tanto y se dura tanto, y sí, le queda más. Y vamos a ver, a nivel, digamos que así, rápido, en un entrenamiento o competencia lo que vas a necesitar son 150 tiros, digamos. O sea, son 3 cajitas de 9 milímetros. El arma que en teoría ya la deberías de tener, y el pago de 10,000 colones, digamos, que incluye el uso del polígono. Entonces, ¿cuántas veces vas a querer ir vos al mes? Ya eso va a depender de tu presupuesto. Pero tampoco está pegado al cielo. O sea, y yo soy muy crítico del tico que dice, no, es que eso es muy caro, pero no les duele ir y tomarse 15 cervezas el viernes y gastan más plata en eso que en algo que les que los está capacitando para desarrollar habilidades y que les podría funcionar en una situación de defensa. No, ¿y cuánta gente sí gasta esos 150 tiros? Está bien, que ya si no sí, desde la cubículo aquí no está entrenando. Es que Rodrigo, ahí en realidad sí hay un muro con el que mucha gente no quiere pegar y hay gente que no quiere escalar, que es, o sea, vaya y mídase un poquito, sea consciente de sus capacidades y ahí sí se va a dar cuenta que es lo que tiene que mejorar. O sea, muy cultural, es muy cultural también. Sí, hay gente que no quiere, lamentablemente. Hay gente que compra un arma, va una vez y cree que ya. Sí, y yo apelo a esa gente que todavía ya de por sí está haciendo el gasto. Vámonos a ese grupo de personas que ya están haciendo el gasto, que gastan 5 cajas de munición en una ida al polígono.
Entonces, como dice Rodrigo, la pregunta sería, ¿qué está logrando usted con eso? No quiere decir que no, tal vez están logrando cosas, está bien, todo bien, pero a nivel de propiamente esa habilidad del disparo, creo que habrían mejores formas de aprovechar esa cantidad de munición y tiempo, porque a un final de cuentas, aquí hay que dejar algo sí, bien puntualizado. Este tipo de competencias van destinadas a medirse usted contra usted mismo. A ver cómo le fue, si le fue mejor o peor de la anterior competencia y ahí se va buscando la mejora, pero sí tiene que haber una conciencia autocrítica de decir, ok, madre, sea consciente de que es a lo que usted viene, o sea, usted no se viene a medir al mejor gallo, porque si no, ¿verdad? Le va a ir feo. Y vamos a ver, o sea, yo te puedo asegurar que el 80% de los atletas que llegan a un evento no están ahí por ganar la competencia, están ahí porque tienen un arma y quieren practicar y quieren desarrollar habilidades. O sea, el grupo que está ahí arriba peleando esos primeros lugares, somos un grupito pequeño y molestamos y hacemos mucha bulla, pero de nuevo, el 80% de la gente decente que tiene un arma, que porta un arma en el día a día y quieren capacitarse y volviendo al tema, ¿verdad? de esa creencia, perspectiva o creencia, ¿verdad? De que es que hay que tener mucha plata para practicar en esto. O sea, si ustedes ven, o sea, si yo les pudiera mostrar, digamos, el abanico, digamos, de quiénes son los asociados, o sea, tenemos de todo, desde estudiantes de universidad, abogados, doctores, administradores, o sea, hay de todas las profesiones y de todas las capacidades de inversión. Correcto. Sí, entonces realmente es eso, es cuánto quiero dedicarle yo a esto y si estoy dispuesto a que me abran los ojos. Sí, esa parte de la inversión, Rodrigo, también quitarnos esa etiqueta de que toda inversión lo asociamos con dinero, porque creo que la mayor inversión que se hace en esto es el tema del tiempo, como cualquier cosa que a uno le apasiona, lo que más le conlleva. Claro, ese tiempo viene asociado a descuidar otras cosas, tal vez a veces el trabajo, un poco la familia, bueno, allá depende del nivel de inversión, pero sí, yo, Rodrigo, nada más tal vez asociar un poquito esta parte que hemos hablado de la parte legal, de cómo influye y cuál es esa óptica que a veces se pierde por parte de la parte de legislación, incluso de las autoridades en seguridad, que hay algo curioso. Vos mencionabas ahora la cantidad de munición que se gasta en un entrenamiento y si se suma a todos esos atletas a nivel nacional, imagínate la cantidad de tiros que se disparan en un mes en una competencia y nosotros nunca vemos que en esos eventos, gracias a Dios, hayan cosas que lamentar. Y por otro lado, en la calle hay gente muy irresponsable con armas de fuego, obviamente de procedencia ilegal, que sí son las que están haciendo el daño. Entonces yo quiero recalcar eso y obviamente aprovechar que vos estás aquí porque de eso es de lo que muchas veces se valen las autoridades, de decir que es que muchas armas ahora están con un tema de municiones que estabas comentando vos ahorita con Eric y tal vez nos comentan ahí por encimita, tal vez lo vemos en otro episodio de Viejo Murillo, pero ahora hasta eso, quieren limitar el tema del acceso a la munición o ese control que quiere haber sobre la munición. Y si vemos el registro de cuánto entrenan ustedes, le apuesto que son muchísimas más las municiones que se disparan en un polígono todos los meses y gracias a Dios no para hacerle daño a ninguna persona. Entonces yo quiero dejar eso ahí y tal vez nos comentás vos un poco ese tema de cómo están intentando restringir ahora el tema de la munición. Sí, vamos a ver, yo creo que ahí el tema de la munición o la restricción yo creo que a nivel latinoamericano viene, o sea, todos los países tienen la misma agenda, ¿verdad? Entonces empiezan queriendo limitar las armas y no, entonces es la capacidad de los cargadores y cuando eso no funciona, entonces bueno, si ya tienen las armas y no podemos hacer nada, entonces limitamos la munición. Es una estrategia. Desgraciadamente el frío no está en las cobijas, es que dice el dicho, ¿verdad? O sea, siempre es mucho más fácil atacar y querer controlar a los que ya de por sí le hacemos caso a la ley, ¿verdad? Que al mercado negro, que nunca le va a importar, que el 99% del tiempo no está comprando las cosas de forma legal, no están pagando impuestos, no están pasando por aduanas, no están pasando por las revisiones de la policía, y yo además tengo digamos que la perspectiva no solo de la parte deportiva, sino de mi trabajo en EPM. Entonces
yo sé lo que cuesta, yo sé los dolores de cabeza, yo sé todo lo que son los permisos de importación, desalmacenajes y demás, y ahí realmente no está el tema. Pero uno siempre oye a las autoridades diciendo, es que queremos mejorar la trazabilidad. La trazabilidad la tiene el ministerio. Ya existe. Las armerías o los importadores sacan los permisos de importación. Esas armas o municiones entran al país y hay una revisión por parte de la unidad operacional del ministerio. Entonces saben quién importa qué. Las armerías reportan mes a mes qué le venden tanto en armas como en munición, y tienen que hacer un reporte mensual donde le dicen, le vendí a Rodrigo Carvajal 50 tiros de 22, 100 tiros de 9, 25 de escopeta calibre 12, con cédula, teléfono, dirección. Todos esos reportes ellos los tienen, y además tienen el reporte de los polígonos que mes a mes les dicen, Rodrigo Carvajal vino el 7, el 12, el 20. Entonces la trazabilidad completa desde que la munición y las armas entran al país hasta quién las usa, a dónde está. Desgraciadamente muchas veces el ministerio no tiene la capacidad humana para darle seguimiento a eso. De hecho, hace muchos años, en algún momento, nosotros como deportistas empezamos a recibir llamadas de la unidad, a donde decían, vea, es que aquí hay un reporte de que usted compró 2000 tiros de 9 milímetros. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Es que yo soy un tirador deportivo. ¿Y a dónde tiene la munición? Ya me la gasté. O la tengo en mi casa. Entonces, la trazabilidad está. Entonces, si ellos ven en el reporte que llegó Rodrigo y compró 5000 tiros y lo llaman y le dicen a dónde está esa munición y les dicen, la gasté en el polígono, ¿en cuál polígono? Porque usted no aparece reportado en ningún polígono. Entonces ya ahí hay una bandera roja y pueden ir a ver qué pueden hacer. No poniendo a apuntar en el polígono si entró con 100 tiros y salió con 50, porque ¿qué es lo que se pretende? no tiene sentido. ¿Cuántos en una competencia, por ejemplo, digamos al último domingo del mes, cuántos participantes son y cuánta munición calculás vos que se gasta? Obviamente depende de los escenarios, cuántos son y todo, pero una idea más o menos de cuántos participantes y cuánta munición pasa en esa actividad, en ese evento. Digamos que en promedio son, digamos que alrededor de 45, 50 participantes y disparan aproximadamente 150 tiros. Cada uno. Cada uno. Ok, entonces multiplique eso. Ahora imagínense lo que pretende ahorita el ministerio, que es que cualquier usuario de polígono reporte cuánta munición ingresa y luego que pasen los 45 participantes a la salida para decir cuánta gastaron. O sea, resulta visible cuando uno entiende y uno conoce cómo funcionan los polígonos, cómo funcionan las actividades que ustedes realizan, o sea, no sé, yo no sé en qué mente cabe que eso sea una noción realista. Como decías vos, ya al final de cuentas lo que buscan es controlar o tratar de ir a lo más fácil, que es ver cómo restringimos a las personas que ya se sabe y ya hay un tema de trazabilidad de por medio. Entonces, no es el tema del episodio, pero no quiero dejar la oportunidad de hacer un llamado a las personas, por favor, encargadas de todo ese tipo de trámites, de circulares, de directrices, de decisiones, para que por favor tal vez se asesoren un poco ellos saben que somos un país tan pequeñito que ellos saben a quienes pueden acercarse para preguntar si una medida que pretenden es realista o no es realista, o si están proponiendo algo sin base de absolutamente nada. Yo diría que más que si es realista o no, es si realmente contribuye o si va a cumplir lo que algo. Ellos pretenden. Ese es el tema al final. Sí. Lo que pasa es que de ahí tenés estadísticas que el mismo gobierno, después de que ha salido algún oficial dándolas en televisión nacional, ¿verdad? Y después andan viendo a ver cómo las esconden, a donde te dicen que el 99% de las armas utilizadas en delitos son armas ilegales. Entonces, ya desde ahí se te cayó el caso. Pero de nuevo, siempre es más fácil salir en televisión nacional diciendo, es que vamos a limitar la cantidad de armas, porque juegan con la ignorancia en el buen sentido, ¿verdad? De esa ignorancia
del ciudadano. O sea, la persona que no sabe nada de armas y que no le gustan las armas, pero oye todos los días en las noticias que hay 8 asesinatos, dicen, ay, van a limitar las armas, di que dicha, así matan menos gente. Como fue el tema de la intervención de las armerías, ¿verdad? Que con bombos y platillos anunciaron, se intervinieron un montón de armerías, se decomisaron un montón de armas, y nadie dice después que un montón de esas armas se decomisaron mal decomisadas y tuvieron que devolverlas, o no sé si están en proceso de devolverlas, pero es parte de jugar con la opinión pública, parte de jugar con esa noción de las personas de que estamos pasando por una situación país muy crítica, y ellos saben que vendiendo ese tipo de actividad que realiza el ministerio van a lograr tal vez manipular un toquecito como opina la gente en torno a por lo menos ver que están haciendo algo, pero luego no cuentan la historia final, ¿verdad? No cuentan que muchas de esas armas se devolvieron, que muchas de esas armas estaban en regla, que hay un tema ahí de ambigüedad de la ley con el tema de reparaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces, qué complicado. Y vamos a ver, o sea, y hay muchas cosas que el ministerio puede hacer que deberían de hacer más a menudo. O sea, yo he estado en el polígono cuando ha llegado una patrulla de la fuerza pública a pedirme las matrículas del arma. Eso a mí me parece genial. Correcto. Pero en 15 años me ha pasado 2 veces. Y en 15 años te puedo decir, o sea, que yo probablemente soy de las personas que no trabajo en un polígono que más llego al polígono. O sea, muchas veces yo estoy en el polígono 3 o 4 veces a la semana. Entonces, ese tipo de cosas sí pueden llegar a tener un impacto positivo, ¿verdad? O sea, entre más visible sea el control, y de nuevo, o sea, yo no estoy en contra del control, o sea, tampoco queremos que esto sea el viejo ¿verdad? Y que la gente ande corriendo por la calle como Pancho Pistolas, ¿verdad? Open carry. Pero de nuevo, o sea, el problema de fondo de ahí es el mercado negro, y ese es realmente difícil llegarle. Sí, yo tal vez diría nada más ¿cuándo y quién será el que plantee las preguntas de cuáles son los resultados de las políticas que se han inventado? Ya no nos vayamos a lo que quieren hacer, sino que a lo que han hecho, cuáles son los resultados, porque alguien tiene que pedir cuentas de eso. Rodrigo, ya para ir finalizando, yo quiero aprovechar, porque yo sé que Murillo va a decir que él iba a decir eso, pero dejarte la invitación, porque creo que hay un tema ahí que tiene bastante carnita, que es el tema del tiro seco, ¿verdad? Lo que es el entrenamiento como tal, llevado a no necesariamente invertir tanto tiempo en polígono y estar dándole al tiro real, y que está demostrado que genera mucha ganancia, ¿verdad? Entonces, espero que para la próxima temporada nos puedas acompañar ahí y conversar de ese tema, porque yo creo que también es mucho de lo que vos tenés mucha experiencia, mucho de lo que también mostrás en tus capacitaciones, ¿verdad? A lo que la gente le puede sacar mucho provecho, y obviamente también es algo que hemos mencionado en algún momento aquí por encimita, y creo que mejor que vos para tal vez que nos vengas ahí a orientar un poco. Perfecto, buenísimo, y sí, o sea, y ahí les tiro como el anzuelo con la carnada, ¿verdad? En tiro seco realmente lo único que vos no puedes practicar es el control de retroceso, porque no tenés retroceso. Pero fuera de eso, todas las otras habilidades que tenés que desarrollar las podés practicar en seco. Es gratis, podés hacerlo 15 minutos, no tenés que hacerlo todos los días. De hecho, yo le digo a los alumnos que es mejor que hagan 15 minutos 3 veces por semana a que digan, el sábado voy a hacer 2 horas, porque entonces te cansás y más bien echas a perder lo poquito que habías mejorado. Pero sí, es todo un tema. Es así como la fruta que está colgando más bajo, a donde puedes ver los beneficios más rápidos. Sí, claramente no es lo mismo que ir al polígono, y a mucha gente le aburre, pero realmente ves los mejores resultados con la menor inversión, más que esos 15 minutitos el día que lo querés hacer. Bueno, buen tema para la próxima temporada. Esa era que yo le iba a mencionar. Sí. Para ir haciendo un cierre, don Eric. Vamos haciendo un cierrecito, ¿cierto? Sí, bueno, yo quería invitar a todas las personas que tuvieron la oportunidad de escuchar esa conversación, que apenas tengan el chancecito, ingresen a sotipra.com, lean la información, y si es posible, inclusive
escriban directamente a los números y piden información, que den ese pequeño impulso, que lo intenten, que lleven el curso de introducción al tiro deportivo y después tomen la decisión, pero que por lo menos puedan hacer esa inversión para que conozcan a Rodrigo, conozcan lo que es la asociación, su estructura, las competencias, los logros que han hecho y demás, y las ventajas de practicar este deporte llevadas también a la vida real o a la vida defensiva. Entonces, la invitación y ojalá que podamos fortalecer un poco más el tiro deportivo que tantos beneficios nos ha dado, inclusive a nivel político. No, de mi parte sería nada más felicitarlos por el trabajo que hacen, porque sí, como decía Erika al inicio, es una organización, bueno, una asociación bastante organizada, y se ve que hay un trabajo, es un trabajo de equipo también, ¿verdad? Porque uno cuando uno tiene la oportunidad de estar ahí, digamos, en el polígono, en un día previo al evento que les toca armar los escenarios, de uno ve ahí donde llegan y es un granito de arena, porque no es Rodrigo el que arma todos los escenarios, ¿verdad? Se cuenta con la ayuda de gente de la misma asociación, y se ve que realmente hay un esfuerzo importante, una muy buena organización, y de invitar a la gente que tiene la espinita ahí, cómo me irá. Solo hay una forma de saber, ¿verdad? Y salga de dudas y va, participe, y con suerte le gusta y va a terminar siendo uno más del grupo de ellos. Y agradecer obviamente por el espacio, como agradecemos siempre a todos los invitados que sacan el ratito de venir acá, sentarse con nosotros y compartir toda la información que puedan brindarnos. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo. Un mensaje de cierre, Rodrigo. No, como decía Eric, invitados todos a que nos busquen en la página web, en redes sociales, y que lleguen por lo menos a que vean un evento, que es el primer paso que siempre le decimos a la gente que nos contacten. Lleguen, vean un ejemplo, vean de qué se trata, hablen con los participantes, con los organizadores, y de ahí en adelante ya pueden tomar una decisión de cómo participar. Y pues nada, y para ir cerrando, tal vez este año hubo Mundial de PCC en mayo en República Checa, y tenemos Mundial de Pistola en septiembre en Sudáfrica, y llevamos 4 atletas para allá, entonces para que ahí nos echen el mejor de los éxitos. Y también, perdón, antes de que haga Eduardo cierre, vienen también de Guatemala, vienen llegando de Guatemala de un evento, ¿verdad? Que tuvieron un resultado, bueno, están ahí, y no me acuerdo quién fue el otro compañero, que tuvieron muy buen resultado en Guatemala ahorita en un evento la semana pasada, si no me equivoco. Correcto. ¿Verdad? Entonces, felicidades ahí por los podios. Súper bien. Sí, un saludo ahí a todos los amigos que están dentro de la asociación, y que se arma una bonita comunidad. O sea, es gente muy amena. Tal vez es nada más perderle el miedillo ahí a ir a una competencia. Ténganlo por seguro que va a pasar, o sea, va a llegar uno a toparse con la realidad de que siempre tiene que mejorar, y ojalá más bien se pueda haber visto eso como un reto, de que no es de más bien asústese si usted llegó y ganó, ¿verdad? O es un talento, ¿verdad? Prodigio, o todo el mundo era más malo que usted, pero hey, si lo hizo la primera vez, nada, quítese ese miedo, vaya, experimente un poquito ahí, es un bonito ambiente, se disfruta, sí se lleva uno a veces la realidad. Creo que de los mayores aprendizajes que deja es saber usted que, vamos a ver, medir esa madera de qué está hecho, porque si usted perdió, sabe que le fue mal y vuelve, creo que tiene ahí algo que le impulsa, y eso es bueno. En el tema de las armas es bueno, porque eso es lo que se quiere, gente, ¿verdad?, que quiera estar sometido a una constante mejora, porque en esto uno no sabe si le va a tocar disparar sentado, agachado, y ojalá nunca pase, pero cuando tenga que hacerlo, que lo haga de la mejor manera, por el bien de todas las personas que están detrás de esa persona que usa el arma. Cerramos con entonces la frasecita del día de hoy, y obviamente agradeciéndole a Rodrigo, ¿verdad?, por el apoyo, por la participación, y ojalá que le llegue más gente ahí a los eventos. Dice que la disciplina es la parte más importante del éxito. ¿Estamos, gente? Un saludo a los muchachos de Azotitlán. Hasta luego. A Camilo también. Camilito. A Stayphone. Está Camilo, es que Eduardo dijo que buena gente, pero está Camilo también. Pero Ayer sacó en segundo lugar, Camilo. Sí, ahí lo vi en PCC, ¿verdad? Correcto. Sí, saludo.
Y también compita Alan, que entró hace poco con ustedes y que le está yendo muy bien, ¿verdad? Alan, Hidalgo ayer quedó segundo también en la competencia. Entonces, felicidades ahí. Y Estevillan también, que también a ver si todos. vamos a tirar. Estevillan Rodríguez, que también le fue muy bien. Pero bueno, estamos. Gracias. Gracias. Para el selfie.